Audio Jungle. La siguiente charla estará a cargo del doctor Vicente Plaza. El doctor Vicente Plaza es doctor en medicina o PhD en medicina, especialista en neumología, diplomado europeo en cuidados intensivos, director del servicio de neumología del Hospital Sant Pau de Barcelona y es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, es codirector del grupo de investigación de enfermedades respiratorias obstructivas o llamada GRECO, del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau de Barcelona. Desde hace muchos años, pues su actividad profesional ha estado enfocada a la asistencia, a la docencia, a la investigación de la enfermedad asmática y por sobre todo de la terapia inhalada. Es actualmente el coordinador de la Guía Española de Manejo del Asma, o GEMA, que ustedes conocen, y es el delegado de español para el GINA. Además, pues es autor de muchos trabajos científicos originales, comunicaciones en congresos, tiene más de 59 capítulos en libros, pues, y lo más importante es que a Vicente lo conozco desde la época de mi formación en el Hospital Sant Pau. Y pues, Vicente, bienvenido y esperamos que estés muy contento. Y nosotros igual esperamos que esto sirva para la formación especialmente de nuestros jóvenes. Adelante, Vicente. Muy buenas tardes. Hola, Eduardo. Es un placer verte después de tantos años. Estoy encantado de participar en este 18º Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología. En fin, es un honor. Muchas gracias por la invitación. Y más para hablar de un tema que es para mí querido. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Efectivamente, el doctor Castillo nos conocimos hace unos 30 años ya. Bien, me propusieron hablar de este tema, que aquí les muestro, es el título: Controversias actuales del tratamiento del asma. Básicamente la confrontación, la polémica, ¿no?, que todavía tenemos hoy en día entre las dos estrategias, la proactiva o fija y la reactiva o a demanda, ¿no? Yo le he puesto otro título a mi charla. No sé si conocen estos versos de un poeta español, Campoamor, del siglo XIX, que dice: nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Creo que no entenderán por qué pongo este título, pero yo creo que al final de mi conferencia ataremos cabos y cerraremos el círculo, y espero que me entenderán mejor al final que no al principio. Bueno, estos son mis conflictos de interés, aunque probablemente el conflicto de interés que yo tengo más grande es que, como comentó el doctor Castro, pues soy el coordinador de GEMA y, lógicamente, para una charla como la de hoy, pues tiene sus conflictos, ¿no?, de intereses, ¿no? Pero voy a intentar ser lo más ecuánime posible. Bien, no seré yo quien critique las guías, pero yo recuerdo, ya tenía uso de razón neumológico y asmático, a finales de los 80, a principios de los 90, las primeras guías, lo que hicieron, lo que aportaron, en primer lugar fue orden. Hasta ese momento, la verdad es que todo era un caos. Y yo recuerdo las publicaciones de los especialistas en asma, pues no había un acuerdo, por ejemplo, para definir las gravedades, los niveles de gravedad del asma, ¿no? Y cada uno utilizaba pues los parámetros, sus clasificaciones que consideraban más oportunas. Y bien, las guías, si para algo han servido, es en primer lugar para poner orden en términos, clasificaciones y otros conceptos, lo cual no es baladí, es importante. Y en segundo lugar, y probablemente pues más importante, bueno, esto es el orden, más importante es que cuando se aplican, funcionan. Y aquí está el gran reto: aplicarlas. Porque hacer una guía no conlleva éxito, no implica el éxito si no se aplica. Y la aplicación de una guía es realmente muy difícil. Conseguir que nuestros compañeros cambien su forma de actuar y acepten los consejos basados en la evidencia de estas guías no resulta tan fácil. Y muchas veces el conocimiento de los conceptos no implica acción. Es algo mucho más complejo. Aquí les muestro la famosa experiencia de los finlandeses, la envidiable experiencia de los finlandeses, que consiguieron hace muchos años convencer a su gobierno para invertir en sanidad y en el asma y aplicar lo que recomendaban las guías. Y como pueden ver, desde entonces el descenso de la mortalidad de los días de ingreso al hospital pues ha bajado sustancialmente. Tanto es así
que el doctor Hatela siempre le gusta decir que en Finlandia hace años que no fallece ningún paciente por una exacerbación de asma. Bueno, hasta aquí lo bonito de las guías. Hay alguna cosa más positiva, ¿no? Pero también tiene otras cosas no tan positivas. Mira, aquí les muestro un estudio que hicimos hace unos años con expertos de la guía Cochrane, de la revisión Cochrane, en el que se tomaron todas las guías publicadas en el mundo en Internet, seleccionaron las 20 que ellos consideraban con los parámetros básicos para entrar en el análisis y mediante la herramienta Green, aquí les muestro, es una herramienta que clasifica las guías en función de una serie de parámetros, que ven aquí en la primera fila. Y al final hay una puntuación, les muestro en la última columna, una puntuación que va de 0 a 100. Cuanto más... perdón. No. Así, ahora. Como pueden ver, la última columna es la puntuación total. Es una puntuación que va de 0, muy mal, a 100, máxima puntuación. Y como pueden observar, todas estas guías que son las 20 mejores, aquí están clasificadas por la puntuación final, pues observen que ninguna de ellas no llega a 100, o sea, poco más de 50 y solamente unas cuantas. O sea, por tanto, para los metodólogos que diseñaron esta herramienta de evaluación de la calidad de las guías, todavía hay un margen de mejora sustancial, ¿no? Por tanto, las guías para el manejo del asma, en este caso basadas en la evidencia, pues carecen de algunas deficiencias en su diseño que convendría arreglar. Por otro lado, bueno, por tanto, además, las guías, luego hay una circunstancia que llama mucho la atención, y es que todas dicen que se basan en la evidencia, pero luego al final las recomendaciones terapéuticas a veces no son lo mismo. A veces coinciden, pero otras veces no. A veces son pequeños matices, pero que luego en la práctica clínica los matices conllevan también resultados muy diferentes, ¿no? Por tanto, parece que cada uno ve las cosas con los globos, los ve de colores diferentes, a pesar de que manejan la misma evidencia. Luego retomaremos este hilo más adelante. Bien, tanto es así que uno de los debates actuales, reñidos que tenemos en la actualidad, es las diferencias de opinión entre guías en la recomendación de los tratamientos de los asmas no graves, escalones bajos, 1 y 2, que difieren por matices, pero que luego, como les decía, la diferencia es sustancial, ¿no? Por un lado tenemos la estrategia reactiva, que es el tratamiento, podemos decir, a demanda, que es la que promueve la guía internacional GINA, y en el que el propio paciente, según la necesidad percibida por la cantidad de síntomas, se administra dosis de una combinación de un glucocorticoide a dosis bajas con formoterol. El objetivo fundamental de esta estrategia es prevenir exacerbaciones y al final el paciente es el líder, es el que gestiona al final la dosificación del tratamiento. Tanto es así que el médico pues, puede llegar a jugar un papel muy pasivo, ¿no? Porque al final y a la larga va a ser el propio paciente el que va a determinar la frecuencia de dosis que se va a administrar. Por contra, tenemos la estrategia proactiva o fija, basada según el control, que es la que defiende en primer lugar la GEMA, ¿no? Esta más o menos es aplicable en los niveles, los escalones 1 y 2, y se basa en que buscando el máximo control y luego mantenerlo, en consecuencia esto previene exacerbaciones. Aquí el tratamiento se basa básicamente en administrar dosis bajas de un corticoide inhalado y en caso de necesidad medicación bronquiolitadora de alivio o de rescate, que puede ser una combinación también de corticoide o salbutamol, formoterol o solamente salbutamol. El protagonista de esta estrategia es el propio médico, porque a fin de cuentas es el que en cada visita, según el grado de control, va a ajustar la cantidad de medicación de tratamiento que necesita el paciente. Como os decía, esta es la opción que propone en primer lugar la GEMA. A ver, GINA y GEMA no es que descarten la otra opción, pero ponen de forma diferente cada una de estas como primera opción del tratamiento del asma leve. Como os decía, GINA, la estrategia reactiva, y GEMA, la estrategia proactiva.
Luego más adelante volvemos otra vez a retomar los matices que ponen estas guías. Bien, ¿de dónde nace esta diferencia de recomendaciones de una guía y de la otra, que es realmente importante? ¿En qué se basa? Podemos decir que hasta hace no muchos años la estrategia proactiva era el gold standard, ¿no? El que la inmensa mayoría de guías recomendaban este tratamiento de mantenimiento con dosis fijas, bajas de un corticoide inhalado. Pero algunos expertos prominentes internacionales constataron que a la tenor de los resultados de los estudios que determinaban el nivel de control de la enfermedad en países incluso desarrollados con mejor acceso a todo tipo de medicación, pues constataban, como les decía, unos niveles de control muy bajos. Aquí les muestro estos 3 estudios y fíjense que solamente, pues prácticamente entre un 10 y un 20% de los pacientes estaban bien controlados. Y lo que es peor es que este nivel de control no variaba sustancialmente con el paso de los años. Podríamos decir que en los últimos 20 años, a pesar de disponer de magníficos tratamientos muy eficaces y seguros, si se toman bien y se toman cada día, los pacientes, la inmensa mayoría de pacientes, cursaba con un control subóptimo. Pues bien, ante este fracaso, esta visión negativa, real, por otro lado, de lo que es la realidad de nuestros pacientes, propusieron algunos cambios de paradigma. Y aquí varias publicaciones, aquí les muestro esta muy citada, publicada en Lancet, que agrupaba grandes líderes mundiales, principalmente Weber, y que bueno, proponían una revolución, ¿no?, en conceptos y en tratamientos, como por ejemplo el que luego nació, el considerar otros abordajes, otras aproximaciones terapéuticas más próximas a la idiosincrasia del paciente, ¿no? Más o menos por el mismo tiempo, el doctor Byrne publicó lo que podríamos traducir como las incongruencias del asma, que son estas 5 que aquí les muestro, que no las voy a leer, pero que más o menos venían a decir que quizá los propios médicos éramos un poco responsables del abuso que había existido y existe de la administración a demanda de SABA, ¿no?, de salbutamol aislado, ¿no?, a demanda, porque probablemente los conceptos del tratamiento del asma leve se descansaba mucho en la necesidad del paciente, luego tenía que pasar a una estrategia fija y este cambio de mentalidad, ese cambio de estrategia, pues probablemente favorecía pues, el no seguir tratamientos fijos de mantenimiento rígidos, ¿no?, con unas dosis establecidas por parte de los pacientes. Todo ello conllevó a bueno, pues, descender lo que hasta entonces llamábamos la estrategia MART o SMART, que consistía en administrar un corticoide a dosis bajas con formoterol a demanda, junto con lo mismo de mantenimiento. Pues bien, descender esta iniciativa, esta estrategia, también a escalón leve, pero sin tratamiento de mantenimiento, solamente, exclusivamente, la administración de esta combinación a demanda. Con esta idea propusieron a una industria farmacéutica determinada una serie de ensayos clínicos para demostrar la bondad, la eficacia de esta estrategia. Y así nacieron los estudios Sigma, ambos publicados en New England. Aquí les muestro el Sigma 1. No me voy a alargar mucho en la explicación, solamente les voy a poner una única diapositiva con algún dato complementario. Y básicamente en este estudio lo que hicieron fue aleatorizar a casi 4.000 pacientes en 3 ramas de estudio, pacientes con asma leve o asma intermitente, y uno de ellos recibió terbutaline a demanda, como saben es salbutamol o albuterol a demanda, prácticamente lo mismo, y los otros 2 recibieron budesonida fija de mantenimiento con terbutaline a demanda y el otro en la estrategia flexible a demanda de budesonida y formoterol solo, sin tratamiento de mantenimiento. Como pueden ver, aquí les muestro la variable principal del estudio, que fue el número de exacerbaciones registradas al cabo de un año de seguimiento, y ambos grupos que recibieron cortisol, el corticoide, ya sea a demanda o fijo, presentaron de forma significativa una menor frecuencia de exacerbaciones en comparación con el grupo que recibió solamente el SABA a demanda. Además, cuando se comparaban las dos estrategias de la reactiva y la proactiva,
sí que hubo alguna diferencia que vale la pena destacar, y es que una forma de mirar el control de la enfermedad, como son semanas libres de síntomas, como pueden ver en este recuadro arriba, rojo a la derecha, pues el grupo que recibió la budesonida fija, el corticoide fijo, la estrategia proactiva, presentó una mayor proporción de semanas libres de síntomas que los otros dos grupos. Y de hecho, el grupo de la estrategia a demanda, la estrategia reactiva, prácticamente fue muy parecida al grupo que recibió solamente el SABA a demanda. El estudio Sigma 2 perseguía objetivos similares, pero con un diseño algo diferente. Aquí solamente hubo 2 ramas de estudio, aleatorizaron 4.200 pacientes, los siguieron durante un año y aquí compararon directamente las 2 estrategias que hoy estamos aquí debatiendo, la estrategia reactiva y la proactiva. Esta figura muestra la variable principal del estudio, que es, como el anterior, el número de exacerbaciones producidas al cabo de un año. Y como pueden ver, no hubo diferencias significativas. Ambas estrategias mostraron una capacidad similar en la prevención o, dicho de otra manera, en la frecuencia de exacerbaciones. Hay que decir, no obstante, que este estudio se diseñó inicialmente para demostrar la superioridad de la estrategia a demanda frente a la estrategia fija, pero que luego se cambió un poco el objetivo y la forma de evaluarlo, ¿no? Para demostrar no inferioridad, que a fin de cuentas es lo que muestra esta variable principal. Pero no hay que perder de vista las variables secundarias tan importantes como el control, calidad de vida y la función pulmonar. Y cuando se comparan, aquí les muestro en este recuadro rojo, arriba a la derecha, fíjense, cuando se compara la estrategia reactiva contra la estrategia proactiva, pues se puede observar que esta última, la proactiva, presentó un significativo mejor control de la enfermedad, medido por el ACQ, una mejor calidad de vida, medido por el AQLQ, e incluso una mejor función pulmonar, o sea, un MEMS mejor que el grupo de la estrategia reactiva. Claro, por tanto, ante estos resultados, no se puede desdeñar estos resultados de variables secundarias tan importantes como siempre han sido control, calidad de vida y función pulmonar, que vienen a mostrar que la estrategia reactiva es inferior que la estrategia proactiva. Bien, estos autores pensaron con muy buen criterio que estos eran los resultados de los estudios de ensayos en fase 3, pero como todos sabemos muy bien y está bien demostrado, en la vida real la inmensa mayoría de pacientes con asma leve, que es una gran proporción de pacientes de la población asmática, muchos de ellos adolescentes y jóvenes, por definición con una peor tasa de adhesión terapéutica, pues bien, ellos consideran que, bueno, quizá la vida real, habida cuenta que la adhesión terapéutica es tan subóptima en este grupo de pacientes y como sabemos esto se traduce luego en una mayor mortalidad, mayor número de exacerbaciones, peor control y mayores costes, pues bien, diseñaron un estudio en vida real, ¿no? Bueno, podemos decir supuestamente en vida real. Les contaré por qué. Este es el estudio Novel Start, publicado también en New England. Y bien, aquí es un grupo, incluyó un menor número de pacientes, también los aleatorizó en las 2 ramas que estamos discutiendo, estrategia proactiva y estrategia reactiva. Y el recuadro de la derecha, ojo, no el de la izquierda, el de la derecha es la variable principal del estudio. Y la variable principal del estudio, como pueden observar, en el recuadro naranja y el azul de la derecha, que son las 2 estrategias, no hubo diferencias significativas en la frecuencia de exacerbaciones entre los 2 grupos al compararlo, ¿no? Y además, las variables secundarias, pues bueno, un poco parecido al anterior, quizá no tan contundente, pero también se constata que el feno, según cómo se mide, o sea, la inflamación, que además estos estudios, por cierto, adolecen de que no se evaluó bien la inflamación bronquial, este es el único que incluyó la feno, pues bien, el grupo de la estrategia reactiva podía tener mayores valores de feno, según cómo se evaluase, ¿no? Y también hubo diferencias en cuanto al control, que fue peor, ¿no? Yo decía antes que era supuestamente en vida real porque este estudio se realizó en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda, y los pacientes eran seguidos pues, con una frecuencia muy alta, creo que eran cada 2 meses, ¿no? Claro, en España, en mi país, un estudio de VRA en asma, los pacientes no se visitan secuencialmente cada 2 meses,
quizá la medicina privada, ¿no? Pero la medicina pública, que es la mayoritaria en España, ni de lejos. Los pacientes en vida real se siguen, pacientes con asma leve, se siguen cada 2 meses, ¿no? Por tanto, claro, el estudio luego cuando miraba la adhesión terapéutica, pues constataba niveles de adhesión terapéutica altísimos, por encima del 60%, casi del 70%, algo impropio, casi más en línea con los estudios, con la adhesión terapéutica de los ensayos clínicos de asma de fase 3, ¿no? Por tanto, bueno, por un lado el estudio tampoco muestra una diferencia favorable. A mí personalmente me sorprendió, yo esperaba encontrar, estaba esperando los resultados de este estudio con mucho interés, ¿no? Y bueno, fue un poco desalentador. Yo esperaba que en un estudio en vida real, pues probablemente ahí sí que podríamos constatar diferencias a favor de una estrategia reactiva, ¿no? Pero tampoco con este diseño de vida real oceánico se observaron diferencias significativas, ¿no? Posteriormente se publicó otro estudio, el estudio Practical, también en vida real, también en Oceanía, con un grupo de pacientes aquí les muestro, comparar las dos estrategias. Y bueno, aquí sí que hubo diferencias significativas en la tasa de exacerbaciones favorables a la estrategia reactiva, pero bueno, quizá no debería presentar este estudio. Este estudio adolece de un diseño francamente deficiente. Yo siento ser tan contundente, pero bueno, llama mucho la atención, ¿no? Es un estudio en el que los pacientes están mal controlados con dosis bajas con corticoides. Fíjense, el 71% de los pacientes estaban recibiendo, antes de la inclusión, corticoides inhalados. Y a pesar de esto, estaban prácticamente todos ellos mal controlados. Compañeros, es un asma mal controlada y por tanto con un tratamiento del asma leve. Por tanto, es un asma moderada que precisan dosis tratamientos más contundentes con una combinación LABA-X, sin duda, ¿no? Y por tanto, los pacientes estaban infratratados, ¿no? Probablemente la rama que llevaba el LABA-X podría compensarlo tirando el paciente con su percepción y con sus más síntomas, ¿no? Podría compensarlo, pero la otra fija claramente era un tratamiento, era un subtratamiento, ¿no? Para el nivel de gravedad de este grupo de pacientes. Por tanto, creo que este estudio no debería incluirse en los análisis porque es subóptimo. Bien, por tanto, llegados a este punto, la verdad es que la estrategia reactiva despierta muchos interrogantes, muchos de ellos no están todavía respondidos. Bueno, nosotros en GEMA nos planteamos muchas preguntas. Yo creo que bueno, podemos entender que los expertos de GINA han abrazado rápidamente los resultados de estos ensayos clínicos, pero a nosotros nos parece que por un lado no son tan contundentes para promover como primera opción la estrategia reactiva, y segundo es que hay muchas preguntas todavía sin responder y creo que algunas ya son importantes. Por ejemplo, en la anterior charla ya se comentó, y este tratamiento a demanda para todos los casos, de verdad, para todos los casos, hay muchos grupos de pacientes que probablemente no son los más idóneos. Y antes se comentó, sin duda, los hipoperceptores y los hiperperceptores no son pacientes idóneos para recibir un tratamiento que ellos van a regular su cantidad de medicación en función de su percepción de síntomas. Claro, si tienen embotado los mecanismos de alarma para percibir, ya sea por hipo o por hiperpercepción, no pueden recibir un tratamiento que descansa en su percepción, ¿no? Así como otros grupos de pacientes. Aquí les muestro algunos de ellos que también cabría plantearse el interrogante si realmente estos pacientes, todos estos son idóneos para recibir esta estrategia reactiva de tratamiento, ¿no? Luego además, bueno, por tanto, hay una incongruencia, mis compañeros de GINA, ¿no? Es que, bueno, yo creo que a mí me parece que GINA hace años aportó una figura que creo que ha sido más interesante, de las mejores aportaciones que ha hecho GINA en la historia, en estos 20 años del asma. Es el famoso ciclo en el que los pacientes son revisados de cómo han ido los últimos meses, se les hace una serie de determinaciones al momento de la visita y en función de todo ello se ajusta el tratamiento. Por tanto, no tiene mucho sentido, ¿no? En la estrategia reactiva establecer este circuito, este círculo, porque ¿para qué vamos a evaluar si la cantidad de medicación se la va a tomar el paciente en función de la cantidad de síntomas que precise, ¿no? Por tanto, creo que es innecesario en esta estrategia efectuar este tipo de ajuste de tratamiento
con la estrategia reactiva en el asma leve, ¿no? Que claro, no lleva tratamiento de mantenimiento, es todo a demanda, ¿no? Por tanto, no ha lugar plantearse este circuito, ¿no? En estos pacientes con esa estrategia, ¿no? Pues que luego además, bien, todos sabemos muy bien, la enfermedad inflamatoria en las definiciones es la primera línea de todas las definiciones, es decir, que es una enfermedad crónica inflamatoria bronquial. Por tanto, bueno, hay interrogantes con la estrategia reactiva, si la cantidad baja que al final están recibiendo de esteroides inhalados es suficiente para minorar el componente inflamatorio bronquial a medio y a largo plazo, ¿no? En fin, claro, la estrategia esta reactiva no ha aportado información sobre la inflamación, o la que ha aportado es anecdótica, y desde luego no hay estudios a medio y a largo plazo de este componente, ¿no? Si está realmente bien controlado. Y aquí les quiero recordar años atrás lo que sucedió también cuando se evaluaba la estrategia SMART, ¿no? Y en fin, hay algunos estudios, mira, aquí les muestro, por ejemplo, este estudio de cómo está la inflamación actual. Es un estudio que comparó un grupo de pacientes con la estrategia, con esta combinación fija a dosis, a nuestras dosis, y con la estrategia SMART, ¿no? Y como pueden ver, la cantidad de eosinófilos respecto a basal, cuando se compara las dos estrategias, es significativamente peor la cantidad de eosinófilos en los pacientes que llevan la estrategia a demanda, ¿no? Con SMART. Y lo mismo pasa con las biopsias. Esto en la parte de la izquierda es con esputo inducido, cantidad de eosinófilos en esputo, y la parte de la derecha es en piezas de biopsia, que también se observa lo mismo, ¿no? La cantidad de eosinófilos con la estrategia flexible pues está mal controlada, porque hay de forma significativa más que con la estrategia que lleva un tratamiento de mantenimiento suficiente, contundente, antiinflamatorio, ¿no? Hay otros datos que también podemos aportar, no hay mucha información, pero respecto a la exploración futura, les muestro estos dos estudios. Este primero, comparó un grupito de pacientes a lo largo de 15 años. Uno de ellos recibió tratamiento fijo con corticoides inhalados y el otro irregular, ¿no? Y al cabo de 15 años, fíjense cómo hay unas diferencias significativas en el sentido de que el grupo que recibió, que es la línea de rayas discontinua, experimentó una mayor caída, un mayor descenso de la función pulmonar, una significativa caída de la función pulmonar en comparación con el grupo que recibió el corticoide a dosis fijas, que es la línea continua, ¿no? Incluso, no sé si ustedes recordarán el famoso estudio STAR hace muchos años en asma leve. Pues bien, fíjense en este estudio que cuando se compara en 3 años de seguimiento el grupo que recibió dosis bajas de budesonida inhalada con el grupo que recibió solamente SABA a demanda, hay una diferencia significativa también de mayores número de exacerbaciones en el grupo que recibía que no recibía un corticoide inhalado fijo en estos 3 años, ¿no? Por tanto, yo creo que la estrategia reactiva necesita responder a estos interrogantes y demostrar que el componente inflamatorio bronquial queda suficientemente cubierto con estas dosis de corticoides inhalados a demanda, ¿no? Bueno, yo para ir acabando, les quiero mostrar aquí un poco lo que el dictamen de la EMA, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento, que fue diferente al de otras agencias internacionales. Aquí no lo pueden ver, pero permiten que les amplíe y les destaque con este color amarillo fosforito. Fíjense lo que dice la EMA, ¿no? Cuando evalúa la eficacia de la estrategia reactiva a demanda, ¿no? Dice, el tratamiento de mantenimiento como el de sonida fue mejor en el control de la enfermedad de disfunción pulmonar que el uso de budesonida más formoterol a demanda, como les comentaba yo hace un momento. Y además, para más INRI, dice que no estaba claro si los participantes cumplían con los criterios de asma leve. Y además los pacientes en ambos brazos estaban infratratados, como pasaba en el estudio de vida real que les comenté hace unos instantes. Por tanto, la EMA muy dura, realmente no ha aceptado, en Europa no se ha aceptado el tratamiento con formoterol y budesonida a demanda en escalones bajos de la enfermedad asmática. O sea, en el asma leve no se puede administrar esta estrategia de tratamiento. No lo ha aceptado. Bien, la GEMA, por su contra,
Dice, estas son las recomendaciones, la 3.3 dice, el tratamiento de elección del asma leve, el escalón 2, es un esteroide, un corticoide a dosis bajas utilizado diariamente. Hay otras alternativas como los antileucotrienos. La recomendación R.4 dice, el escalón 2, como alternativa, podría considerarse el uso de corticoides a dosis bajas con LABA usada, por ejemplo, estas combinaciones budesonida-formoterol o beclometasona-formoterol o incluso beclometasona y salbutamol, que en algunos países existe. A demanda, pero fíjense, hace una salvedad. En pacientes con baja lesión terapéutica en los que fracasó una intervención educativa específica. Pero, cuidado, dice que esta estrategia no está aprobada en las fichas técnicas, al menos en Europa, y se desconoce su coste-efectividad, ¿no? Por tanto, la GEMA, bueno, acepta como una opción, como una alternativa, una segunda opción, ¿no? Pero siempre y cuando en aquellos pacientes con baja lesión terapéutica que no se ha conseguido corregir. O sea, por lo tanto, no hay que renunciar de buenas a primeras, sino que hay que hacer una intervención educativa, básicamente, ¿no? Para revertir esta baja adhesión terapéutica, ¿no? Por lo tanto, la GEMA, como ha pasado otras veces de una forma no premeditada, al final tiene una postura equilibrada, me gusta destacar a mí, ¿no? Porque en comparación con lo que dice la GINA, que da luz verde, ¿no? El pimiento verde, da luz verde como el semáforo, a la administración que acepta, incluso la promueve como primera opción del tratamiento del asma leve, la estrategia reactiva, la EMA color rojo, no se puede hacer, imposible, prohibido, ¿no? Utilizar la estrategia reactiva en el asma leve, y la GEMA, pues tendríamos el pimiento amarillo, ¿no? Ni el verde ni el rojo, está esta situación intermedia por el que no la recomienda como primera opción, porque considera que es inferior, ¿no? En términos de control y función pulmonar, es inferior la estrategia reactiva que la proactiva, pero se podría considerar, aunque la evidencia, y lo pone en la guía, la evidencia no es totalmente contundente, pero bueno, se podría aceptar como una segunda opción, como alternativa en aquellos casos de baja adhesión terapéutica que no se consiguió corregir, ¿no? Bueno, yo les decía al principio estos versos de Campoamor, ¿no? Esto de que nada es verdad, nada es mentira, todo es el color del cristal con que se mira. Porque, amigos, la medicina basada en la evidencia tiene un problema. Yo creo que tiene un problema grave, porque según como sea el observador, según los cristales de las gafas del observador que maneja los estudios, la evidencia, o sea, los estudios están ahí, son los mismos, pero el observador, la opinión del observador modula y al final las recomendaciones son totalmente diferentes, ¿no? Por tanto, esto creo que es un problema de la medicina basada en la evidencia. No basta con tener la evidencia y los resultados de un estudio. Luego hay que ver eso, cómo se evalúa y a qué se le da más importancia. Y esto creo que es un problema. Y de ahí que hoy estamos hablando de esta controversia, ¿no? En parte, ¿no? En este tratamiento del asma leve entre Gina y Gema, por ejemplo, ¿no? Porque es esta diferente interpretación, diferentes cristales con los que se han evaluado estos estudios, estos ensayos clínicos recientes, básicamente los estudios Sigma. Y nada más, amigos, muchas gracias por su atención. Esta creo que era mi última diapositiva. No sé si las preguntas, cómo Vicente, funcionan. Sí. como tenemos todavía tiempo para preguntas, te vamos a aprovechar el tenerte aquí con nosotros. Tenemos una pregunta que nos dicen, tomando en cuenta los resultados de los estudios mostrados, ¿por qué Gina plantea una terapia reactiva? Bueno, esto habría que preguntárselo a ellos. A mí no me hicieron caso. Pero bueno, no lo sé, no quiero mal pensar. Yo creo que son personas muy importantes con un nivel de conocimiento extraordinario, ¿no? Yo creo que se han lanzado a una, en fin, lo he comentado un poco en la exposición, se han lanzado a asumir estos conceptos de que esto es más fácil para el paciente. Y yo lo puedo entender, sin duda, porque el paciente ya lo estaban haciendo, muchos de ellos, ¿no? Sin ponerle el nombre a la estrategia. Muchos pacientes ya hacen eso, ¿no? De hecho, ya lo hacían con los SABA, ¿no? Bueno, ahora lo van a poder hacer con estas combinaciones, ¿no? Pero yo creo que todavía falta más información. Me parece que hemos de ser, sobre todo en guías de práctica clínica tan importantes, ¿no? Como estas que estamos comentando, luego todo el mundo las lee.
yo creo que debemos ser un poco más cautos, pedir más estudios, ¿no? Quizá con mejores diseños, ¿no? Ya han visto, he cuestionado algún diseño de algunos de los estudios, ¿no? Para poder tener una opinión más contundente. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Vicente. Está dividido en dos preguntas. La primera, ¿por qué variaron el punto de corte del feno en la guía GEMA? Y la segunda, vamos por la primera. Sí, es una buena pregunta. Bueno, es la tercera vez que variamos el punto de corte, ¿no? Claro, estos puntos de corte son arbitrarios. Están en relación con la exigencia que uno les quiera dar y estar más convencido de cuando dices asma es asma o no, o cuando dices no es asma, no es asma. Depende de las curvas ROC, ¿no? Donde pones el punto y lo pones más exigente, más arriba o más abajo, ¿no? De hecho, hace unos años el punto de corte estaba en 25 partículas por millón, luego se subió a 50 y al final, ahora la última se bajó a 40. El motivo fue porque hay una corriente en los últimos 2 o 3 años de diversos grupos de expertos y consensos, también con datos, en el que promueven el ser menos exigentes y descender el punto de corte a 40 ppb, ¿no? Y por ese motivo al final pues aceptamos, nos parece razonable y se aceptó este reajuste a la baja, ¿no? Probablemente 50 sea muy exigente y de hecho la práctica clínica, en fin, por lo menos lo que yo hago en mi práctica clínica, cuando tengo un paciente de 25 y 40 o 25 y 50, normal no es tampoco, ¿eh? Quizás insuficiente para ser muy categórico, pero eso no es normal. Y la segunda pregunta, ¿se puede aplicar en el autocontrol del asmático el formulario TAI para valorar la adherencia al tratamiento? Bueno, pues bien, el TAI es para mí es una herramienta muy querida. Claro, yo, en fin, la adhesión terapéutica es un tema que todo el mundo habla, todo el mundo lo conoce, pero que luego muy pocos profesionales sanitarios lo evalúan con rigor. Es verdad que para los sistemas de mayor fiabilidad son muy caros y no se puede utilizar por el momento en la práctica clínica habitual. Ya veremos, parece que pronto vamos a tener algún inhalador que lo van a comercializar con un dispositivo electrónico que nos va a revelar si el paciente lo tomó, a qué hora lo tomó y si inhaló bien. Pero hasta que eso no venga, hay que incluir en la práctica clínica habitual esta medición, esta evaluación de la adhesión terapéutica. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en primer lugar, lo que no se puede hacer es hacerle la pregunta directa al paciente. Por preguntarle a la señora, señora, ¿se tomó usted el inhalador? Pues la señora pues, va a responder supravalorando la adhesión terapéutica real. Y muchas veces no es porque nos esté engañando de forma deliberada, sino porque es que no es consciente de que se olvida de tomarlo muchas veces. Esto pasa con mucha frecuencia, ¿eh? Por tanto, entonces la pregunta directa al paciente si se tomó o no la medicación hay que obviarla. Esto los psicólogos lo saben muy bien hace más de 30 años. Nunca hay que hacer esa pregunta. Hay que, como decía, hay que utilizar un método validado, razonablemente seguro y barato y eficaz e instantáneo. Y para ello hay dos sistemas. Uno es utilizar un cuestionario validado para determinar la adherencia a la adhesión terapéutica y el otro es el registro electrónico automático de farmacia, que en algunas realidades, no sé si en Ecuador está disponible, pero que en algunos países se dispone de esta información que es inmediata. Estás en la consulta y con la computadora, con 2 clics puedes acceder a una base de datos nacional que te dice el paciente si el paciente retiró la medicación de farmacia o no, ¿no? Bien, los dos sistemas tienen sus limitaciones, pero han demostrado los dos que grupos, comparados con grupos de control con medidas más fiables, son suficientemente confiables, son eficaces para determinar el nivel de adhesión terapéutica. Entre los cuestionarios, y permíteme, Eduardo, que me haga un poco la respuesta, entre los cuestionarios, yo creo que en estos momentos todavía sigue siendo el único cuestionario que se diseñó y se validó específicamente para determinar la adhesión terapéutica a los inhaladores es el TAI, el test de adhesión a los inhaladores. Lo recalco porque los otros, el más famoso es el test de Moninsky, Green, Levin, o otros también muy utilizados,
son adaptaciones de cuestionarios de adhesión terapéutica a pastillas. Ya, pastillas de la hipertensión, pastillas de la depresión. Y claro, no es lo mismo la adhesión terapéutica a las pastillas que a los inhaladores. Lamentablemente, la adhesión terapéutica a inhaladores aún es peor que la de las pastillas. Y por tanto, es recomendable utilizar este cuestionario que es el específico de adhesión terapéutica a los inhaladores. Por tanto, yo creo que a tu respuesta, a tu pregunta, la respuesta es claramente sí. Yo creo que hemos de incorporar en las visitas periódicas a nuestros pacientes, a lo mejor no en todas las visitas, como hacemos con los cuestionarios de control, como la ACT o la ACQ, pero periódicamente hay que irlo mirando, especialmente si el paciente está mal controlado. Si el paciente está mal controlado, hay que estar seguros que se toman la medicación o no. Yo creo, Eduardo, como tenemos tiempo, déjenme que les explique una experiencia personal, ¿no? Yo hace unos años, yo hace muchos años siempre les preguntaba a los pacientes si tomaban la medicación. Lo preguntaba siempre. Yo tenía un cuestionario que diseñé hace muchos años, antes de los ACTs, que a todos los pacientes les hacía las mismas preguntas. Y una pregunta es, Pepita, ¿se toma usted el inhalador? Entonces, le hacía esta pregunta siempre. Entonces, empecé a ver la literatura, los trabajos que iban saliendo, y hasta que un día, pues bueno, como San Pablo, me caí del caballo y me di cuenta que lo estaba haciendo mal, porque los pacientes a veces te engañan deliberadamente o no deliberadamente. Entonces, cuando pude constatar con otros sistemas que realmente pacientes que hubieran puesto la mano en el fuego, que estaban en la medicación, y vi que no, o sea, estaban tomando bien, entonces ya a partir de entonces, ahí fue porque se me ocurrió diseñar un test, el TIME. Y luego, ya para acabar, hay una publicación que recomiendo mucho que la lean. Es del grupo de Heaney, el doctor irlandés, ese grupo británico de asma grave. Y hace años publicaron en el Blue Journal un trabajo muy clínico. Es raro que el Blue Journal publique trabajos clínicos. Pues publicaron un trabajo que evaluaban a un grupito de 160 asmáticos graves corticodependientes. Claro, tú uno tiende a pensar, pensaba yo hace muchos años, hombre, Vicente, seguro que un asmático córtico dependiente, esto seguro que se toma la medicación. Pues no. El estudio de los colaboradores de Heaney y él constataron que creo que era, no sé, era un 40 o un 60% de los supuestamente asmáticos corticodependientes no se estaban tomando la cortisona. Este hecho yo lo he podido también confirmar en mi práctica clínica, con algún paciente supuestamente corticodependiente, hacer un ritmo de cortisol y no estaba deprimido. O sea, por tanto, no estaba tomando la cortisona. Por tanto, queridos amigos de Ecuador, no se crean a sus pacientes cuando afirman que toman la medicación. No se lo crean, porque no es verdad. Muchas veces no es verdad. Hay que evaluarlos periódicamente en cada visita. El TAI funciona. Vicente, bueno, hay una pregunta que ¿cuál es la dosis máxima del uso de la asociación corticoide inhalado más formoterol? En este caso sería budesonida, que puede usarse. Con la dosis normal está entre 10 y 12 inhalaciones. Quiero recordar, Ya. aunque hay estudios de seguridad de formoterol con dosis altísimas, con muchas más inhalaciones hace muchos años, que demostró el laboratorio que comercializa este producto, que era seguro, ¿no? En ese aspecto yo creo que esta combinación, vamos, a las dosis más o menos normales no levanta problemas, ¿no? De todas formas, en fin, yo una de las críticas que a veces hace algún compañero es que, claro, hasta ahora hemos tenido abusadores de SABA, es posible que en el futuro tengamos abusadores de la combinación sin control por médicos de la combinación formoterol-budesonida. Vicente, como todavía tenemos un poquitín de tiempo, quisiera aprovecharte. Tú hace algunos años publicaste la guía de Eagle, si no me acuerdo, si no estoy bien, del asma de difícil control. En tu experiencia, ¿cuáles consideras que deben ser las condiciones fundamentales para un asma de difícil control para el diagnóstico? Porque hay muchos pacientes que generalmente son diagnosticados aquí en nuestro país de asma de difícil control y generalmente son aquellos pacientes que no tienen adherencia al tratamiento, no los definimos bien.
Y otra cosa, la dificultad en nuestro país de conseguir biológicos y todo eso. Entonces, ¿qué experiencia tienes en España? Sí, bueno, en España los biológicos se utilizan bastante, que está en la media europea más o menos, ¿no? Y en fin, realmente han cambiado la vida de muchos pacientes con asma grave, que hasta hace no mucho teníamos nada, cortisona y quererlos mucho, pero nada más. Ahora con los biológicos realmente ha habido un cambio muy importante, ¿no? En muchos pacientes está siendo la solución. Hay pacientes que no responden, es verdad, pero hay pacientes que responden de forma espectacular, ¿no? Bueno, tu pregunta está muy bien. Yo creo que hay que plantearse cuando un paciente no va bien es por qué no va bien. Y en el pasado hablábamos del asma de difícil control verdadero y del falso. El falso es cuando hay circunstancias externas que hacen que el paciente no se controle. No es que realmente el paciente tenga genuinamente una enfermedad de tal gravedad que la medicación, digamos, normal, a las dosis habituales, no consigue controlarla, ¿no? Esto hace ya años el workshop de la RS y ATS cambiaron un poco las definiciones, es un poco el que estamos siguiendo todas las guías, ¿no? Que es reservar el asma de difícil control, este término, para las asmas que hay factores externos, como pueden ser pues, la baja adhesión terapéutica, una mala técnica de inhalación, comorbilidades u otras circunstancias que hace que el asma no se acabe de controlar. Por lo tanto, son circunstancias exógenas, no intrínsecas a la propia enfermedad que sea realmente grave, ¿no? Y de reservar el término de asma grave no controlada en aquellos pacientes que están recibiendo una combinación de LABA-X a dosis altas y a pesar de ellos están mal controlados con un cuestionario ACT, ACQ y función pulmonar, o también aquellos que están recibiendo dosis, o sea, cortisona por vía oral por lo menos 6 meses en los últimos 12 meses, ¿no? Por tanto, este sería el asma grave no controlada, a diferencia del asma de difícil control, que serían causas externas a la enfermedad, ¿no? Muchas gracias, Vicente, y fundamentalmente pues por habernos dado esta excelente charla y por sobre todas las cosas agradecemos a Laboratorios Megalabs por haber sido posible tu presencia, ¿no? Agradecemos en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología y esperamos encontrarnos muy pronto, Vicente. Muchas gracias. Audio Jungle.